¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, profe. ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, nos toca en el medio del partido, pero es así la vida. Vemos que estamos teniendo una concurrencia maravillosa de cursada. Bueno, ¿Sabes? yo falté el viernes pasado, pero hoy no podía faltar. Así que, Tengo acá el. ¿Dónde tengo acá anotado? Por acá tengo anotado. Acá. Charry igual, Herrera, González Brain, Ivana R, Elizabeth Correa, si tengo anotados los presentes. ¿Cómo venimos? Bueno, no, yo lo que sea que quería hoy, como no es un mecanismo difícil porque uno podría acordarlo presencialmente, pero bueno, después ya es más difícil el turno del Zoom y perdés la clase. Ya perdimos una porque ustedes estuvieron en un curso, yo ni sabía. Entonces no quiero volver a perder otra, porque si no no van a llegar a ver nada, pero por lo menos hoy, aunque lo hagamos más breve, eh, poder terminar libertad de expresión, que me parece importante. Y con la clase que viene podríamos ya, por lo pronto, tener prácticamente analizado todo el módulo 7. ¿Sí? Así que arranquemos, aunque terminemos un poquito más temprano, que podamos ver un ratito el partido al final, pero por lo pronto terminemos hoy con libertad de expresión y ya eso nos da una base importante de esta parte del módulo. ¿Les parece? ¿Arrancamos? Bueno, va. Ahí somos Ivana. Bien, nosotros la clase pasada, hola, ¿cómo va? La clase pasada estuvimos analizando lo que era libertad de conciencia, libertad de religión, creencia, conciencia y religión, y libertad de pensamiento. Hicimos una introducción a la libertad de expresión, vimos algunos conceptos, el concepto de dimensión individual, la libertad de expresión y el concepto de dimensión colectiva, la definición de la Corte en el famoso caso Clarín, de la importancia del rol del Estado para garantizar, ya no el no hacer, sino para efectivamente garantizar, y eso una de las partes es esa pluralidad de voces que el Estado debería garantizar que ocurra, lamentablemente no estaría pasando. Y en ese punto dejamos, digamos, una base para poder ver lo que habíamos mencionado el otro día, que se recordarán los que estuvieron, que el artículo 13 de la Convención Americana, tiene la Convención acá un rol importante, el 12 con libertad de religión, el 13 con libertad de expresión, y ahora vamos a ver el 14, esos tres artículos son una triada importante para este tema. Decíamos el artículo 13 hablaba de la prohibición de la censura previa en consonancia con nuestro artículo 14 histórico de 1853 que prohíbe la censura previa, ¿no? Ahora, lo que decía el artículo 13 del Pacto San José de Costa Rica como importante, y yo se los mencioné en ese momento como algo muy importante, que decía que eso no eximía de las responsabilidades ulteriores. Una palabrita, ¿no? Digamos, nadie puede ser censurado previamente, pero no exime de las responsabilidades ulteriores, es decir, no exime de lo que vaya a acontecer como consecuencia de tus actos y de lo que vos tengas que responder como consecuencia de esos actos. Esas responsabilidades ulteriores son lo que nosotros conocemos, por un lado, lo que se conoció históricamente como calumnias e injurias, y por otro lado, las responsabilidades básicamente patrimoniales, es cuando existe una acción meramente patrimonial. Por ejemplo, un daños y perjuicios, un juicio civil. Ninguna otra característica ni persecución que una reparación pecuniaria, económica, por el daño moral ocasionado. Diferencio esas dos porque, como sabemos, la Argentina, en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, deroga la figura de las calumnias e injurias para los periodistas.
lo deroga a través de un mecanismo donde la figura sigue estando vigente, pero la fórmula que se modifica dice algo así como que no podrán interponerse acciones de calumnias e injurias cuando los temas sean temas de interés general, que son los temas que trabaja un periodista, ¿no? Temas de información de interés general. Entonces eso lo escude, lo exime de que un periodista o una periodista puedan ser llevados al estrado por calumnias e injurias. Entonces, hoy la calumnia e injuria, digamos, es una figura penal que sigue existiendo para el resto de los mortales. Ejemplo, los que estamos acá, si es que ninguno ejerce periodismo. Pero fue derogada esa figura como un avance más de protección y de libertad absoluta a la libertad de expresión. Ahora nos siguen quedando entonces, ¿qué? Si ya no queda más la calumnia e injuria. Bueno, nos sigue quedando la posibilidad de una acción patrimonial civil. No una acción penal, pero una acción patrimonial civil. Que procura que, bueno, que el periodista o que el medio de comunicación, o ambos, repare económicamente por una lesión ocasionada a un daño moral, porque se configura que, bueno, se configuran ciertas características que hacen que se deba, primero se acredite un daño, pero además ese daño tenga una vinculación con el accionar periodístico, ¿no? Y entonces acá hay dos maneras de medir esto, porque ¿qué pasa? No es que cualquier noticia que produce un daño va a generar una reparación económica. Elecciones del 2015. El periodista Jorge Lanata hace una nota a una persona que estaba en el penal y hace otra nota a otra persona que tenía una causa pero que estaba con libertad condicional. ¿Sí? La hace en la casa de Elisa Carrió. En esa nota dicen que el que había matado a las 3 personas que habían sido fusiladas por la causa de la efedrina, que aparecía mencionado en esa escucha, que se llamaba La Morsa, eran Aníbal Fernández. ¿Quién era Aníbal Fernández? El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, imagínense ustedes el escozor que produce 3 personas asesinadas por la espalda en una entrega mafiosa, que el candidato que va a ser el gobernador de la provincia, o que quiere ser, sea el mencionado en las escuchas como el asesino, el que manda a fusilar por la espalda a 3 personas. Pierde las elecciones Aníbal Fernández. Bien. ¿Qué pasa en la causa penal? Bueno, en la causa penal se acredita que los dos imputados vieron que el imputado, si hay algo que puede hacer, es mentir. El testigo no puede mentir porque declara bajo juramento, pero el imputado puede mentir. ¿Por qué se tiene que defender? Después que lo pruebe el juez y el fiscal, que lo pruebe el fiscal, mejor dicho. La justicia, no había ninguna posibilidad ni mención de que sea Aníbal Fernández, la justicia descarta esa posibilidad, se identifica el famoso La Morsa, que era un tipo que era el que les vendía los componentes químicos, tiene nombre y apellido, se lo busca, nunca se lo encuentra, se termina la sentencia, se hace un juicio y Aníbal Fernández nunca aparece ni mencionado en la causa. Claro, Aníbal Fernández ya se va quisiera golpear la puerta del tribunal y decir, che, miren, por si a alguno le interesa, yo perdí la elección. Porque dijeron que había fusilado a 3 personas por la espalda. Bueno, no tuvo esa oportunidad. ¿Por qué? Porque existen 2 categorías que ha construido nuestra jurisprudencia, nuestra Corte, en gran medida aceptado por jurisprudencia norteamericana fundamentalmente, que delimita bajo qué condiciones Aníbal Fernández podría reclamarle a Jorge Lanata la indemnización por el daño producido, de decir, Aníbal Fernández mandó a fusilar 3 personas por la espalda y las tiraron en un camino rural. ¿Bien? Y en esas condiciones, ese supuesto no entra. Con la gravedad que yo les acabo de contar. Tomé un caso muy grotesco, que es ese, pero hay cientos de miles, para que ustedes vean el margen de acción que tiene la libertad de expresión en la República Argentina. Hasta ese punto tiene ese margen de acción la libertad de expresión. ¿Cuáles son esos 2 supuestos? Bueno, uno muy viejo, un fallo de la Corte nuestra, que después la Corte lo fue
reiterando con el correr del tiempo, reiterando la posición, que se llama Campillay. Campillay es con Y, con L y termina con Y. Campillay con la razón. ¿Qué pasa en ese proceso? En ese proceso Campillay, que no era un político como Aníbal Fernández, sino que era una persona, digamos, se quiere, no pública. Esta es una categoría, digamos, de mención que yo les estoy haciendo, no casual, no pública, ¿bien? Se ve afectado por una nota que era errónea del diario La Razón, un diario de aquella época, el diario La Razón, ya no existe más. Entonces, ¿qué hace Campillay? Va y reclama una indemnización al Poder Judicial. Va al Poder Judicial para reclamar una indemnización al diario La Razón. Y ahí la Corte Suprema va a delimitar una doctrina que se la va a conocer como la doctrina Campillay. Es decir, ese fallo va a construir una posición jurisprudencial que va a constituir una doctrina con respecto a la libertad de expresión y a las informaciones que lesionan el honor y el buen nombre de una persona, pero cuál es la pauta para permitir que esa lesión produzca una reparación. ¿Bien? Y entonces la Corte va a decir lo siguiente. Recuérdense que estamos hablando de una persona que no es el caso de un Aníbal Fernández del mundo, de los políticos del mundo, sino es una persona que no tenía perfil público de trayectoria ni de conocimiento público. En esos casos, va a decir la Corte, el medio periodístico se exime, por más que haya producido un daño, por más que el daño ocurra un daño, pero se exime si cumple alguna de estas tres pautas, va a decir la Corte. Si utiliza el término potencial en la redacción de la nota, es decir, no afirma que Aníbal Fernández es la morsa que mató, sino es una redacción en la cual dice presumiblemente, hay información que diría, se sostendría que, es decir, si la nota está construida en términos potenciales, en el caso de Campillay, es una forma de que el medio periodístico lo nombre a Campillay, lo involucre en ese hecho, pero como deja la posibilidad de que eso es conforme a alguna información, pero que no lo asevera, no es afirmativa, la redacción de la nota, entonces, dice la Corte, puede eximirse del pago de una indemnización. Primera característica, si está redactada de forma potencial. ¿Cuál es la otra forma que dice la Corte? Supónganse que no quiere redactar la nota de forma potencial, porque tiene algún nivel de información importante, y el hecho es un hecho que ocurrió, entonces no lo quieren dejar puesto como que habría, sería. Bueno, dice la Corte, la otra forma es no nombrar a Campillay. Se puede redactar toda la información, pero decir un hombre de negocios, mayor de 50 años, de la localidad de La Matanza, ¿no? Es decir, no identificar a la persona. Es la otra forma, o usás el potencial, o si no querés usar el potencial, la otra forma es que no identifiques la persona. Y la tercera forma, que la Corte va a considerar que es una forma del medio periodístico de eximirse, o del periodista de eximirse de responsabilidad, va a ser que cite la fuente de información. Es decir, a ver, vos querés decir que Campillay, bueno, y querés afirmar que Campillay hizo tal y cual cosa, querés hacerlo afirmativamente, ok, ¿cuál es la fuente que te lo dijo? Y la fuente no es en los pasillos de tribunales o fuentes policiales, no, es el auto de procesamiento, es la declaración indagatoria, es la denuncia penal realizada en la comisaría 14ª por Juan Pérez, es decir, es la fuente de información precisa. Son las tres formas, digamos, son las tres pautas que cumpliendo cualquiera de ellas, la Corte va a decir, bueno, el diario La Razón se exime de responsabilidad si hace alguna de estas tres. Bien.
yo he contado acá que yo cuando recién me recibí tuve un caso de una mujer rusa que vivía hace varios años en la Argentina, que de madrugada, como ella participaba de un centro cultural ruso, cae la policía, la va a buscar de madrugada a la casa, le insiste para que una actividad de colaboración y demás, la llevan a la comisaría, ¿y con qué situación se encuentra? Una mujer rusa que regenteaba un bar, prostíbulo, regención de prostitución, una cosa media rara, que está involucrada con un hombre que era un asiduo comensal del lugar o concurrente al lugar, y que en una discusión saltan unos clientes a defenderla a ella y lo matan a este hombre. Claro, va esta señora que estaba durmiendo en su casa para ser traductora de esta otra señora que estaba fuera de sí por la situación vivida y que no podía hacerse expresar, y la policía tenía que rápidamente, en un homicidio, tratar de obtener alguna prueba, y la llevan para que les oficie de traductora. ¿Qué sale el otro día en el diario? Sale la pobre mujer que tenía 70 años, que estaba durmiendo en su casa, como la que regenteaba el prostíbulo, la que era la amante del que fue asesinado, y que está involucrada en un hecho pasional, ¿no? Su nombre y apellido aparece por todo esto. Nosotros hicimos una acción judicial ahí, la Corte, el juez de primera instancia nos da la razón, y la Cámara de Apelaciones dice que, haciendo una interpretación muy laxa de Campillay, muy laxa, la Cámara de Apelaciones va a decir que, como el medio periodístico, que era el Diario de la Capital, citó fuentes judiciales, y es cierto que el error aparece en un escrito judicial, pero no dice cuál es la fuente judicial, cuál es el escrito, pero cita fuentes judiciales, y el error había aparecido es cierto, en la declaración aparece la confusión, la policía confunde los nombres en el escrito judicial. Entonces eximió al diario de indemnización para esta señora, para Olga. Bueno, entonces ese es un supuesto de eximente de responsabilidad. Pero claro, esto es cuando, como decíamos recién, la persona involucrada no era una persona de perfil público. ¿Qué ocurrió después, años después, exactamente 10 años después? Se suscita una situación en donde está involucrado el periodista Morales Solá, y también involucrada una jueza, que era la jueza Gesualdo, que ya está jubilada, en donde lo que se había planteado como conflicto ya no era sobre una persona que no era conocida, sino que era sobre personas de la política o de la esfera pública o de accionar público de la Argentina. Y entonces ahí la categoría de decir NN no sirve, porque si a mí lo que me interesa es que sea una persona pública, no me interesa que sea un NN, me interesa que sea Aníbal Fernández, para volver al ejemplo que usábamos recién. Y como yo tengo el notición, no me interesa que sea potencial, me interesa decir que Aníbal Fernández fue el que los mandó a matar, porque estoy en plena campaña electoral y yo quiero decir eso, no quiero decir que capaz habría, sería, quiero decir que los mandó a matar. Y otra opción es, la fuente no quiere ser develada, entonces no quiero decir la fuente. Y entonces, en ese supuesto, donde la persona es una persona, a diferencia de Campillay, una figura pública, la Corte toma de la doctrina de Estados Unidos, de un caso de New York Times con Sullivan, de la década del 60, muy conocido también, toma lo que se denomina la teoría de la real malicia. ¿Qué es la teoría de la real malicia? La teoría de la real malicia es que la persona afectada, por ser pública, por ejemplo un político, tiene una protección a su privacidad y su intimidad menor, menguada, más debilitada que la que tenía Campillay. Entonces tiene menores niveles de protección sobre lo que se dice de ella.
Entonces, la única protección que una persona pública puede enarbolar es demostrar que el periodista o la empresa periodística sabía de la falsedad de la información y así todo la hizo pública. Por eso la teoría de la real malicia. En la práctica es una prueba casi imposible, ¿no? Demostrar que el periodista sabía, tenía chequeado, tenía otras fuentes, de que la información que iba a decir era falsa, y así todo la usó intencionalmente. Ese sería el supuesto donde a vos te permite, como funcionario ya público o persona de conocimiento público, te permite hacer un reclamo reparatorio, indemnizatorio, para con una información periodística que a todas luces haya sido falsa, incorrecta y que te haya producido una lesión. Dicho esto, como esa prueba es de tan casi imposible obtención, el famoso caso, por ejemplo, de Aníbal Fernández no terminó en un reclamo indemnizatorio porque es una prueba, cuando se dice la prueba diabólica, es una prueba casi imposible de conseguir. ¿Cómo haces para estar en las anotaciones, en este caso sería de Jorge Lanata, para saber que el tipo sabía que era mentira lo de la morsa y lo hizo igual? ¿Cómo haces para tener cómo tenés esa información vos? Es una prueba muy difícil de obtener. Sin perjuicio de eso, la justicia, la corte en este caso, logró acreditarlo, o casualmente, en un supuesto donde la persona involucrada y dañada por la información periodística, ¿quién fue? Una jueza. De casualidad, lograron acreditar la existencia de la teoría de la real malicia y acreditar que los periodistas habían utilizado maliciosamente la información, en el caso de Gesualdi, que era una jueza que había sido mencionada y condenó a 2 periodistas ignotos del interior, no 2 periodistas del Red Time, digamos, 2 periodistas que nadie conocía, a pagarle una indemnización a la jueza Gesualdi en base a la teoría de la real malicia. ¿Sí? Después la Corte, en un fallo disalvo, con Diario La Mañana, en otro caso que es el fallo Patito, conocido como el fallo Patito, Patito era el apellido, va a profundizar esta distinción de la figura pública. Entonces va a decir, bueno, ¿cuándo hablamos de real malicia? Va a decir la Corte. Bueno, cuando hablamos de funcionario público o figura pública o particular que hubiera intervenido en cuestiones públicas. ¿Ven ustedes cómo la Corte como que crea 3 estándares? Los funcionarios públicos, les adelanto, estamos al horno, digamos. Se puede decir lo que quiera de lo que sea. ¿Bien? La figura pública, ¿quién podría ser? Un artista, ¿sí? Una persona del espectáculo, ¿sí? Una persona, un dirigente importante de algún club de fútbol, un futbolista, es una figura pública. Es decir, son figuras que han resignado parte de su intimidad y de su privacidad, y por eso el nivel de protección es menor. Y en el tercer escalón, pero ya con una protección mayor, pero también dentro de ese tercer escalón, está una figura particular, pero que participa de un hecho que hace una cuestión pública. ¿Sí? Esa sería esa distinción. Bien. Eso con respecto a la famosa referencia de responsabilidades ulteriores que yo les había hecho mención el otro día cuando mencionamos libertad de expresión y vimos el artículo 13 de la Convención Americana. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Si está claro, seguimos. ¿Sí? Bien. Bueno. Y la otra cuestión importante, como para dar una vuelta a este tema, es lo que aparece también
en el artículo subsiguiente, que es el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, que es el derecho de rectificación y respuesta. Es importante la terminología, rectificación o respuesta, porque muchas veces se habla del derecho de réplica. ¿Sí? Técnicamente es un error hablar de derecho a réplica. La réplica es sobre dos posiciones opinables, por decirlo así. Sobre dos posiciones que pueden ser ideológicas, del gusto, de algo, que te parece bien, que te parece mal. ¿Sí? Entonces, el derecho a réplica no es para ser un debate eterno donde yo opino que es A, viene el otro, le pide derecho a réplica al medio, opina que es B, viene el que opinó que es A, vuelve y dice no, es A más A, y el otro vuelve. Eso es una cosa interminable. Imagínense gente mandando carta a documento a los medios porque uno dijo Montenegro es lindo, es bueno, y viene otro y dice, no, yo pido derecho a réplica porque Montenegro no me parece bueno, y el otro dice, le vuelve a pedir derecho a réplica porque le parece que es bueno y mejor, y sería interminable. Entonces, no es la réplica el derecho. El derecho es a la rectificación de algo o a la respuesta de algo. ¿Sí? Esto es importante porque ¿cuándo aparece ese derecho? Aparece cuando hay una información inexacta o agraviante. No cuando hay una opinión. Es cuando hay una información inexacta o agraviante. Ustedes en Derecho Constitucional algo deben haber visto, ¿no? Con Hermegián, con Sofovich, ¿se acuerdan? Bien. Ahí se lo ve no tanto por el derecho en sí, sino por el raconto de cómo nace el derecho. ¿Sí? Lo importante de eso es que la Corte Suprema, miren ustedes, esto es maravilloso, el ejemplo, miren ustedes cómo juega el deseo del Poder Judicial. ¿No? El deseo del Poder Judicial. La Corte Suprema que integra Raúl Alfonsín en 1983 no quería abrir la puerta de la rectificación y respuesta. Entonces, hay un fallo, el caso Sánchez Abelenda, contra Ediciones La Urraca. Sánchez Abelenda, un cura de regimiento penal, de regimiento militar, donde en las Ediciones La Urraca, que tenía la revista Humor, que es una revista de humor, pero con alto contenido político, cuando vino la democracia cumplió un rol muy importante, había sido mencionado como integrante de unos alzamientos militares que había intentado, de los tantos, pero uno que había intentado desarticular a Alfonsín cuando declara estado de sitio. El único, en realidad lo menciona a Sánchez Abelenda como integrante del grupo que había sido desarticulado a partir del estado de sitio y de los arrestos que se habían producido. Y Sánchez Abelenda no había sido arrestado, ni después en la causa penal aparece mencionado. Entonces la información, ¿cuál era? Era inexacta. Era el caso típico de una información inexacta o agraviante. Sánchez Abelenda llega hasta la Corte y la Corte no quería abrir la puerta de rectificación y respuesta, dijo no. ¿Por qué? No porque no hay ninguna ley en la Argentina que reconozca el derecho de rectificación y respuesta. Después ustedes van a ver que la Corte de los 90, no la Corte de los 80, la Corte de los 90, con 9 integrantes, con 5 jueces puestos por Carlos Menem, que sí quería habilitar el derecho de rectificación y respuesta, va a decir a lo que decía la Corte anterior, apenas 5 años antes, va a decir, bueno, no se necesita una ley de rectificación y respuesta, basta con el Pacto de San José de Costa Rica, que es lo que ustedes vieron cuando vieron Mejía con Sofovich. Basta con el Pacto de San José de Costa Rica, porque el Pacto de San José de Costa Rica es operativo. Y es operativo porque la Convención de Viena, en su artículo 27, dice que no puede haber una omisión interna como forma de justificación de no hacer valer un derecho cuando fue un compromiso internacional. Entonces, la falta de ley no puede ser argumento para negar un derecho que vos firmaste en el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Sí? Y bueno, después analiza la redacción, tiene el derecho a, entonces tener el derecho no significa que queda supeditado, etcétera, etcétera. Hay rectificación y respuesta. Pero miren ustedes, Sánchez Abelenda, que era un caso de rectificación y respuesta, la Corte no quería, no lo habilitó. Mejía con Sofovich, que era un caso que no era de rectificación y respuesta, no era de rectificación y respuesta, porque era un caso
que hacía referencia a, si no me equivoco yo, era el caso de Frondizi, hablando del sistema democrático como un sistema muy imperfecto y que no sabía si necesariamente tenía que seguir siendo un sistema democrático. Pone en duda la democracia, y Hermegián, que era un profesor de Derecho Constitucional, dice, no, yo me siento agraviado, pido la rectificación y respuesta. Una pregunta, ¿no era el Sí. caso que él es el de contra Sofovich? Sí. Es otro. Ah, ¿no era el caso que se había sentido agraviado porque había hablado en contra de cuestiones religiosas? No, yo ahí Yo me pensé que era el estoy... mismo. Yo pensé que era el mismo. Sí, me Bueno, parece que entonces, sí. entonces miren, hay un Hermegián con Neustadt y un Hermegián con Sofovich. Lo que me puedo estar confundiendo es en cuál Dalmiro Sáenz dice que la Virgen no es tan virgen, básicamente, dice eso, y en el de Frondizi que habla del sistema democrático. Puede ser que me esté confundiendo el Hermegián con Sofovich y el Hermegián con Neustadt. En los dos supuestos, Hermegián con Neustadt es un caso que Hermegián, el mismo profesor de Derecho Constitucional ya fallecido, interpone contra Neustadt en ese supuesto. Entonces, si es como ustedes dicen, que es muy probable, porque me puedo estar equivocando el supuesto, en ese supuesto, Neustadt había invitado a Frondizi, Frondizi peyorativamente se refiere al sistema democrático. Hermegián levanta la mano y dice, no, el sistema democrático, yo soy el profesor de Derecho Constitucional, me siento agraviado. Va a la Corte y la Corte le dice, eso no es una rectificación de respuesta, no está vigente, ya lo dije, dice la Corte, en Sánchez Abelenda que no estaba vigente. Corte de los 80. ¿Bien? Hermegián con Sofovich es la Corte de los 90. El mismo estrado, otros jueces, más jueces, digamos. Y en Hermegián con Sofovich, entonces, es el supuesto de Dalmiro Sáenz. Dalmiro Sáenz era un escritor de la época, que escribe un libro provocador que dice El día que mataron a Alfonsín. Sí, ese es el profe, el que está Es ese. mencionando. Está bien, el de Bien. Sofovich es que el Dalmiro Sáenz está en el programa y supuestamente, bueno, lo agravia La su fe investidura de la cristiana. Virgen. Sí, sí. Exacto. Bueno, entonces, y en este de Sofovich, Dalmiro Sáenz agravia la investidura de la Virgen. Y el Mejián, que era recontra constitucionalista cuando quiso ir al programa de Neustadt para defender el sistema democrático, ahora era recontra religioso para ir en contra de los dichos de Dalmiro Sáenz. Sofovich no le da lugar, le rechaza la carta de documento, interpone el amparo, llega a la Corte. Miren ustedes, el caso, ¿quién podría hablar de una información inexacta o agraviante a su persona que se hable de la sexualidad de la Virgen? Porque ¿qué dice el Pacto de San José de Costa Rica? Dice información inexacta o agraviante, pero ¿de quién? De la persona, en su perjuicio, dice. No, información inexacta o agraviante ¿de qué? De los cuerpos celestes, de la política internacional. Entonces, claramente no era un caso de rectificación y respuesta sobre la sexualidad de la Virgen o no, para Hermegián. Claramente no lo era. Era un caso, en todo caso, de dogma, de fe, de opinión. Pero la Corte quería abrir la puerta a la rectificación y respuesta, porque era otra Corte, a la Corte que ya le había dicho que no los otros dos. Y la Corte, como ustedes lo conocen, no voy a profundizar el fallo porque ustedes ya lo vieron en Constitucional, reconoce y abre la puerta por primera vez en el país al derecho de rectificación y respuesta. Error. El supuesto, no estoy en contra del derecho de rectificación, estoy en contra del supuesto. El supuesto no era un caso de rectificación y respuesta. ¿Por qué? Porque no era una información inexacta agraviante que afectaba a la persona titular del derecho. ¿Bien? No era sobre su persona. Inexacta es
Hermegian nunca se recibió, como han dicho. Que muestre el título de Hermegian, Sapsay gritando. Que muestre el título de Hermegian. Bueno, eso podría haber sido inexacta, ¿no? O agraviante, Hermegian es malísimo como profesor, es un ladri, roba como a Lonic, roba los cuentos, roba lo que escribe. Eso sería agraviante. De Hermegian. Pero acá estamos hablando, también lo saben, ni lo tenía en mente a Hermegian cuando hablaba de la Virgen. ¿Se comprende? ¿Qué quería hacer la Corte? Quería abrir la puerta de la rectificación y respuesta y lo hizo con el peor caso que tuvo a la mano. ¿Sí? Resumiendo eso, artículo 14. Personas afectadas por información inexacta o agraviante. Personas afectadas por información inexacta o agraviante. Dirigidas en su perjuicio, no a lo general, en su perjuicio. Dirigidas al público en general. Eso es otra cosa. Vos no me puedes pedir rectificación y respuesta porque nos frenamos en un semáforo mal y yo me bajé y te insulté. No puede pedir derecho a rectificación. Es una emisión de opinión, de información inexacta o agraviante, dirigida al público en general, ¿no? Tuvo un objetivo de difusión esa información. ¿Bien? Y después hay un detalle interesante que el artículo dice por medios legalmente reglamentados. ¿Bien? Y esto es interesante porque por algo el Pacto San José de Costa Rica utilizó el término medios legalmente reglamentados. ¿Quiénes son para ustedes los medios legalmente reglamentados? ¿Se les ocurre cuál sería el término? O sea, no sé si está bien, pero se me ocurren los medios de comunicación. Por ejemplo, los diarios tienen que tener un editor responsable. Se tiene que hacer cargo, supuestamente, de lo que se publica, pero no sé si estoy diciendo bien. En realidad, los medios legalmente reglamentados se entiende por medio legalmente reglamentado a los medios que el Estado, por algún motivo, tiene capacidad de regular. ¿Cómo se llamaba la famosa ley tan discutida, la ley de medios? Que no era una ley de medios, tenía un nombre específico. ¿Alguno lo recuerda? A propósito tenía un nombre específico, porque tiene que ver con esto. Claro. Ley de Servicios audiovisuales. de servicio de comunicación audiovisual. ¿Por qué? Porque la reglamentación no era para el diario o para Internet o para un portal de Internet, era para los medios de servicios de comunicación audiovisual. ¿Por qué? ¿Qué tienen los servicios de comunicación audiovisual? Utilizan bandas de información, ya hoy con la informatización es distinto, pero los canales de aire, los llamados canales de aire, utilizan bandas de radiofrecuencia, como la radio. ¿Por qué? Esto es algo vetusto, pero ¿por qué una radio tiene un dial? La FM, la AM. ¿Por qué tiene un dial y nace con una frecuencia y termina? ¿Y por qué nace y termina? Porque la radiofonía, la frecuencia de comunicación, es finita. Es decir, tiene diales. Una vez que se agotan, se cumplió, no hay más. Entonces, si vos probás en una FM en Mar del Plata, no se abre ninguna FM más en Mar del Plata. ¿Por qué no se abre ninguna FM más? Porque no hay dial donde meterla, porque no entra. Vos vas pasando el FM, el dial, y te va una atrás de la otra. ¿Qué significa medio de comunicación legalmente reglamentado? Que es un medio finito. Lo radioeléctrico, por donde se emite, es un medio que se agota. Entonces el Estado lo regula. Lo regula porque se agota, porque hay poco. Entonces tenés que pedir la autorización al Estado para funcionar. Porque si no, yo podría ser el dueño de toda la radiofrecuencia, de todo el FM, y me quedo con todas las posibilidades de emisión. ¿Se entiende? Porque salí a emitir primero. Entonces el Estado regula solo lo que se agota. Y lo que se agota es la
comunicación por radio, o antes de la utilización informática, la comunicación por canal de aire. Vieron que en Buenos Aires el canal es el 7, el 9, el 11, el 13, ¿por qué? Porque hay que dejar un espacio entre medio, entre canal y canal, porque si no la frecuencia se solapa y ves un canal con el otro. ¿Eso qué significa? Significa que el espectro por el cual se emite se agota. Empieza con el canal 2 en La Plata, sigue el 7, llega un punto en que no entran más canales de aire. Por eso la ley se llamaba Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque solo regulaba los que utilizan frecuencias que son del Estado, y el Estado las entrega en concesión. ¿Por qué cuento todo esto? Porque hay una discusión si los medios legalmente reglamentados en los cuales se puede ejercer la rectificación y respuesta son esos medios que yo acabo de mencionar, o son todos los medios. ¿Y cuál es la diferencia con esto? Y la diferencia es, una cosa es el derecho de rectificación y respuesta, que yo le pido a el Gato Silvestre, que tiene un programa todos los días en C5N, y entonces el tipo al otro día me da el derecho de rectificación y se acabó la discusión, porque se lo ordena la justicia. Y otra cosa es pedírsela a un hombre que sacó un libro, 5.000 ejemplares. Vendió 3.000. Los otros 2.000 no los pudo vender. Y yo le gano un juicio por rectificación y respuesta. ¿Y qué hace? Tiene que sacar 3.000 libros más cuando no vendió 2.000. ¿Se entiende? Entonces, esa discusión es una discusión que, por ejemplo, en el derecho comparado en Estados Unidos, en un caso Torrillo, que es un caso también muy conocido de Estados Unidos, la Corte de Estados Unidos dijo: la rectificación y respuesta es para radio y televisión. ¿Sí? La rectificación y respuesta es para radio y televisión. Nuestra Corte Suprema no dijo eso. Ya en el Mejián con Sofovich, nuestra Corte Suprema habló de medios de comunicación. El caso era un caso de televisión, Sofovich, un caso de televisión. Pero la Corte podría haber dicho, y el medio de televisión utilizado, y entonces en otro párrafo dice, porque la rectificación en televisión se puede hacer a otro programa, pero no dice eso. Todo el tiempo que la Corte redacta el fallo, habla de medios de comunicación, pese a que es una televisión. Es una definición de la Corte. Y la Corte, ya con otra integración, en un fallo Petrick de 1998, va a reafirmar el concepto de la rectificación y respuesta para todos los medios de comunicación. Porque muchos dijeron, bueno, la verdad que fue un error, la Corte capaz que no analizó que estaba abriendo tanto el paraguas, ¿no? Como que hubo una confusión. Bueno, no hubo ninguna confusión. La Corte quería decirlo para todos los medios, y en Petrick lo dejó recontra claro. ¿Sí? Profe, una pregunta. Entendí todo, ¿no? El planteo, pero medios de comunicación abarcaría también internet, o sea, los portales, o sea, ¿cómo se actualiza eso? Bueno, bajo el concepto de la Corte hoy sí. Bajo el concepto del fallo vigente de Mejián con Sofovich y después de Petrick contra Página 12, donde la Corte vuelve a reafirmar que cuando habla de medios habla de todos los medios de comunicación. Los portales de internet serían no las páginas privadas de redes sociales, sino los medios de comunicación periodísticos de internet. Por ejemplo, los portales, no sé, 023, acá, lo que pasa, etc. Sí, en Mar del Plata. Entonces, en Petrick la Corte va a decir que como sabía de la discusión, va a entrar al hueso y va a decir, bueno, yo hablo de medios de comunicación porque si ustedes leen el artículo 14, hace referencia a empresas periodísticas en una parte, ¿es cierto? El artículo 14 hace referencia a empresas periodísticas, pero ¿cuándo hace referencia a empresas periodísticas? El 14. Cuando dice que las empresas periodísticas deben tener una persona responsable física que responda ante los planteos civiles y penales que se le puedan hacer. O sea, tiene que haber una persona individualizada, tiene que haber un Juan Pérez que está a cargo.
Bien, no puede ser solamente el ente ideal, entonces nadie es responsable, acá no, ¿quién fue? Yo no fui, señor, el gran bonete. El Pacto de San José de Costa Rica dice, tiene que haber una persona que aparezca como el responsable, algo que vos decías recién, el editor, bueno, tiene que aparecer una persona física responsable. Entonces la Corte se toma de eso, cuando habla de la empresa periodística, y dice, yo entiendo que es para todos los medios de comunicación, porque cuando habla de empresa periodística son todos los medios. La empresa periodística no son solamente los canales y las radios, son todos los medios. Entonces, si habla de empresa periodística y no habla solamente de radio y de televisión, es porque el derecho de rectificación y respuesta es para todas las empresas periodísticas. Y ahí sí la Corte ahora sí va a refinar el derecho de rectificación y respuesta y va a decir que el mismo funciona para, dice, para actividades o hechos, es decir, no funciona para cuestiones valorativas, como era la virginidad de la Virgen. No funciona para cuestiones valorativas. Tiene que haber, en esa información, tiene que referirse o a alguna actividad desarrollada o a algún hecho concreto, ¿no? Lo inexacto o lo agraviante. Tiene que acreditarse con respecto a algo. No tiene que ser una mera opinión. Dice la Corte en Petrick, digamos como encauzando un poco esa amplitud que había hecho la Corte en el Mejián con Sofovich. ¿Sí? Eso es, en todo caso, el derecho de rectificación y respuesta, y en el artículo 14 se preocupa el Pacto de San José de Costa Rica por finalizar diciendo que la rectificación y la respuesta no exime de otras responsabilidades, que eran las famosas responsabilidades ulteriores a las cuales habla el artículo 13 del Pacto de San José. Entonces, que a vos te interpongan una acción por rectificación y respuesta, no significa que el mismo que te puso la acción por rectificación y respuesta después te haga un daños y perjuicios. Te ponga las dos acciones. Bueno, ¿cómo estamos con eso? ¿Bien? Bien, perfecto. Bueno, nada, yo les decía que hacerlo un poquito más corto hoy, por las circunstancias futbolísticas que estamos atravesando, pero el viernes que viene la vamos a terminar a este módulo, ¿sí? A esta bolilla. Y bueno, y el examen va a ser presencial como el que tuvieron la otra vez. Profe, la fecha, ayer nos olvidamos de preguntarle a Palacio. ¿No quedó el 25? Claro, pero coincide con... Después le preguntamos a Jiménez de última, A que él Jiménez, siempre más, ¿no? Sí, es el que la modifica. sí. Estamos medio Díganle, complicados en las fechas, pero bueno. díganle a él, ¿sí? Para ver si se las modifica. ¿Ok? Bueno, nada, veámonos el viernes que viene, que es importante porque entra la parte de derecho de propiedad y reunión, petición y asociación, que es una parte también importante del módulo. Esta bolilla, este módulo es un módulo importante. ¿Sí? ¿Ok? Listo, chau, profe. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe.